El pueblo hebreo entró a Egipto por razones de una hambruna que había en el mundo, y Egipto fue un país, o digo un imperio muy poderoso, muy grande. Y cuando el pueblo de Israel entró a Egipto eran apenas 70 personas. Han pasado 400 años y esas 70 personas se transformaron en una multitud. Algunos escritores dicen que era entre 2 millones a 3 millones de personas. Mire que tanto había crecido el pueblo hebreo dentro de Egipto. Cuando el faraón se dio cuenta de eso, entonces tuvo temor de este pueblo y trató entonces de someterlo a algunas actitudes muy fuertes, como por ejemplo, todo niño que nacía en el pueblo hebreo, si era varoncito, era eliminado; si era mujercita, se le dejaba vivir. Pero si era varoncito, inmediatamente era eliminado. En ese tiempo nació Moisés. En ese tiempo nació Moisés y fue cuidado por sus padres, escondido por sus padres 3 meses. Es el tiempo del recién nacido. Cuando Moisés pasó ya los 3 meses, dice que ya no pudieron cuidarlo más. Y entonces Dios les concedió a la mamá especialmente la sabiduría de poder hacer un plan para poder salvar la vida de Moisés. Y hicieron una arquilla donde escondieron a Moisés ahí en la orilla del río, donde la hija de Faraón iba a venir, o venía de continuo para bañarse y aseos personales y todo eso. Cuando la hija de Faraón vio esa arquilla, la abrieron, dice, y ahí estaba ese niño hermoso llamado Moisés. La hija de Faraón decidió entonces adoptarlo y, por supuesto, era muy pequeño todavía para llevárselo a su casa, y buscó una hebrea para que lo cuide. Pues, ¿quién mejor que la misma mamá de Moisés para criarlo? Y la mamá de Moisés lo crió por 4 años aproximadamente. En esos 4 años le habló de Dios. En esos 4 años le habló de los planes de Dios para el pueblo de Israel, de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y este niño aprendió de esas cosas. Pasados esos 4 años fue llevado al palacio del faraón. Allí entonces aprendió de todas las cosas que tenía que ver con el imperio egipcio. Fue criado no solamente en un excelente lugar, sino que también fue enseñado en las mejores universidades del mejor país del mundo en aquel entonces. De modo que el libro de los Hechos, nos va a decir posteriormente que Moisés era un hombre poderoso en palabra y poderoso en obras. Así era Moisés. Y Moisés decidió entonces un día reconocer que él era hebreo y actuar como hebreo. Y miró a sus hermanos y dice que uno de los egipcios estaba maltratando a un hebreo. Y entonces quiso defenderlo, lo defendió y mató al egipcio. Él, en otras palabras, quiso hacer el papel del líder, de salvador de los hebreos, pero en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, en su propia habilidad, en la educación que él tenía. Pero, desde luego, le fue mal porque él tuvo que huir de Egipto. Y se fue al desierto, donde se casó y tuvo 2 hijos. Un día él estaba criando las ovejas de su suegro en el monte Horeb, y fue allí donde Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, tienes que ir a Egipto para sacar a mi pueblo. Desde luego, Moisés se sintió muy pequeño para hacer tremenda obra. Hay que recordar que lo que le estaba pidiendo Dios a Moisés era que vaya y se presente delante del hombre más importante del mundo para decirle: deja ir a mi pueblo. Y en segundo lugar, pues era ir a un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas para decirle: Jehová me ha dicho que los lleve de esta tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Desde luego, si el mandato hubiese sido para usted,
seguramente se hubiese sentido también como Moisés, es decir, muy pequeño para poder hacer tremenda obra. Si me lo hubiese dicho a mí, le aseguro que yo también hubiese dicho como Moisés, no soy capaz, soy torpe de lengua, no sé qué hacer, no sé qué decir, es una cosa tan grande, tan formidable. Y entonces Dios no solamente revistió el mandato a Moisés, sino también lo revistió de autoridad y de poder. Le dijo un día, pues, ¿qué tienes en tu mano? Y entonces Moisés dijo, una vara. Tírala al suelo, la tiró al suelo y la vara se transformó en una culebra. Y dice que Moisés huía de la culebra y entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, agárrala por la cola, y él agarró por la cola y se transformó otra vez en una vara. Y le dio indicaciones de cómo presentarse delante de Faraón. Moisés obedeció y se fue y se presentó delante de Faraón, y luego se presentó también delante del pueblo, y el pueblo aceptó la versión de Moisés, es decir, creyó en Dios, creyó en que Dios estaba auxiliándolos, sacándolos de esa situación. Así que, mi querido amigo, esto es lo que estamos estudiando en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, y le rogamos que si usted tiene una Biblia en casa, pues usted también abra su Biblia en el libro de Éxodo, lea este libro y va a encontrar estas fascinantes historias, pero a la vez también, sobre todo, va a encontrar en la vida de Moisés un tremendo ejemplo de lo que significa un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de acción, cuando Dios ordena para que él haga algún mandato de parte del Señor. Así que le animo a que entre con nosotros al capítulo 6 del libro de Éxodo, para que veamos algunos detalles aquí que son interesantes. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a ir primeramente al capítulo 6, para que veamos aquí algunos detalles que son sumamente interesantes para mí. Mire lo que dice el versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahora, lo que está diciendo aquí Dios a Moisés es lo siguiente. Le está dando o le va a dar algunas indicaciones de cómo Dios va a actuar sobre Faraón o contra Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón, mi querido amigo, era un hombre poderoso, pero era politeísta, es decir, tenía muchos dioses. Aparte de eso, por supuesto, tenía muchas versiones respecto a creencias y otras formas de poder pensar en las cosas divinas. Sin embargo, desconocía al Dios de la Biblia. En el capítulo 5, unos versículos antes del capítulo 6, el versículo 22, dice así: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, pues Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahora, lo que había pasado es que cuando él se acercó a Faraón para decirle, Jehová dice, deja ir a mi pueblo, pues entonces Faraón comenzó más bien a poner más carga sobre el pueblo de Israel, y desde luego estaban sumamente afligidos. Ahora, ¿cuál es la versión de Faraón? La versión de Faraón era de que él no conocía a Jehová. En segundo lugar, pues él decía, yo no voy a obedecer a Jehová. Y en tercer lugar, pues él dijo, yo no voy a dejar que este pueblo salga en libertad. Ahora, ¿por qué? Porque desde luego, en la mente de Faraón, pues él tenía una idea de Jehová como uno de los dioses de aquel entonces. Pero tendría que ser un Dios muy pequeño, un Dios con poco poder, porque era el Dios de los hebreos, el Dios de los esclavos. Y si no tenía poder para sacarlos, pues entonces tendría que ser un Dios muy pequeño. Pero aparte de eso, hay que considerar también de que a pesar de que era politeísta, todavía él mismo se consideraba un Dios,
porque así era la costumbre en aquel entonces. Los reyes de los grandes imperios generalmente tenían la idea de que ellos eran dioses. Por lo tanto, el Dios del imperio egipcio, el imperio más grande del mundo, pues quería someter al Dios pequeño, según él, de los hebreos, un pueblo esclavo. Así era el pensamiento de Faraón. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior nos va a decir que Faraón no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. Mi querido amigo, lo que quiero decirte es lo siguiente. Cuando una persona no conoce a Dios, por lo general, es como Faraón, un hombre religioso, pero que puede tener muchos dioses o muchas creencias o muchas supersticiones, sin embargo no conoce al Dios de la Biblia, el Dios creador y sustentador de este universo. Y por lo tanto, muchas veces tu actitud, así como era mi actitud, un poco soberbia o muy soberbia en contra de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que haga nuestra voluntad en lugar de nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios para exigirle que haga esto o aquello? A veces hemos sido un poquito, tal vez, humildes en nuestra forma de decirle a Dios algo, pero todavía le hemos exigido que haga lo que nosotros queríamos que Él haga. Nuestras necesidades o nuestros caprichos o lo que a nosotros nos parecía lo correcto. Ahora bien, así era Faraón y así es toda persona que no conoce a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el caso del apóstol Pablo. Pablo era un predicador del Evangelio del Señor Jesucristo y un día llegó a la ciudad de Atenas. Caminando por las calles de Atenas encontró un lugar de santuarios y en el lugar de santuarios habían muchos dioses, muchos altares. Y uno de los altares estaba vacío y tenía un letrerito que decía al Dios no conocido. En otras palabras, todos los dioses conocidos tenían un altar en Atenas y por un si acaso, pues ahí estaba también para el Dios no conocido. El apóstol Pablo pues aprovechó la oportunidad de que un día los líderes religiosos de aquel entonces le dijeron: Pablo, tú estás predicando de una nueva religión, una nueva versión, entonces dinos de qué se trata, cuéntanos. Y lo llevaron pues a este lugar donde había una gran asamblea para escuchar al apóstol Pablo. Y Pablo dijo: atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. Y he visto que entre todos los altares también hay uno que dice al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo predico. Ese Dios que ustedes no conocen es el creador y sustentador de este universo. Y Pablo comenzó a decirles por lo menos unas 12 cosas que ese Dios que ellos desconocían hacía en el mundo, en el ser humano, y el amor que tenía para salvar a ese pueblo. Pablo termina diciendo: ese Dios, creador y sustentador del universo, manda a todos los hombres que se arrepientan. En otras palabras, que reconozcan que son pecadores y que acepten a Cristo como Salvador personal. Mi querido amigo, así es. Si no conoces al Señor, al Dios de la Biblia, tú tendrás seguramente tu forma de pensar, tu religión, tus creencias, tus supersticiones, porque estarás así cargado de cosas o de ideas en cuanto a Dios, porque desconoces al Dios de la Biblia, al Dios creador, el Dios que te ama. ¿Sabes lo que hizo el Dios que te ama? El Dios creador, Jehová, el Dios de la Biblia. Lo que Él hizo fue enviar a su Hijo unigénito a este mundo para que ocupe tu lugar, para que pague por tu pecado, para que tú puedas tener su gloria y disfrutar su gloria por la eternidad. En otras palabras, Cristo es el único y suficiente Salvador para la humanidad. Es el establecido por Dios. No hay otro. No hay otro.
En la Biblia encontramos algunas expresiones como, por ejemplo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La única puerta, el único camino, la única verdad es Cristo para la salvación. No hay otro. De modo entonces que yo te invito en esta mañana, al finalizar el culto, recibe a Cristo como tu Salvador personal, porque no hay otro. Esa es la manifestación del amor de Dios para ti. Desde ese día, cuando recibas a Cristo como un Salvador personal, verás que la cosa cambia. Dejarás de ser tan politeísta o tan creyente de cosas superficiales y vas a amar al Dios de la Biblia. Y vas a cantarle al Dios de la Biblia. Y vas a conversar con el Dios de la Biblia a través de la oración. Porque Él es tu Padre. Él será tu Salvador y tu Padre. Así que te animo para que en esta mañana no salgas de este lugar sin haber recibido a Cristo como tu Salvador personal, sin conocer a este Dios de la Biblia. No es bueno que vivas la vida ignorando quién es Jehová. La segunda cosa que podemos ver aquí en estas porciones de la Biblia es más bien a un Moisés, un hombre de Dios, que tenía comunión con Dios. Es decir, es un principio que vale la pena que nosotros la observemos detenidamente, si tuviéramos el tiempo necesario, pero ya el tiempo nos gana, de modo entonces que simplemente te voy a narrar lo que podemos ver aquí en la palabra del Señor, una manera así muy, muy rápida. Pero quisiéramos que a lo menos consideres lo siguiente. La comunicación con Dios es un principio que Dios siempre ha querido que nosotros los seres humanos tengamos con Él. ¿Te acuerdas? Dios hizo a Adán y ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén. Y venía Dios y tenía comunión con Adán. Un día llegó Dios al huerto del Edén y por supuesto las preguntas están en la Biblia más que todo para que nosotros podamos entender lo que estaba sucediendo, más que pues el Dios omnipotente, omnisciente, no es que no tenía conocimiento de dónde estaba Adán. Pero un día Dios hace la pregunta: Adán, ¿dónde estás? Porque Adán había pecado y Adán se había escondido. Pero la pregunta es simplemente para que veamos eso, que a partir del pecado, el hombre y Dios interrumpe esta comunicación, esta comunión. Y entonces Dios ha establecido una forma para que ese principio de la comunicación con Él no falte. Así que, mi querido amigo, qué importante es que si tú no conoces al Señor en esta mañana lo conozcas, y a partir de hoy tu comunión o comunicación con Dios sea fluida, continua. Te lo digo porque mira lo que encontramos aquí en la historia precisamente de Moisés. Vamos a capítulo 6 otra vez, al capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 1. Éxodo capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Jehová respondió a Moisés. En otras palabras, Moisés había hablado a Dios y ahora Dios le contesta a Moisés. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová. Versículo 13, entonces Jehová habló a Moisés. Versículo 29, entonces Jehová habló a Moisés. Versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová. Versículo 1, dice Jehová dijo a Moisés. Versículo 8, estamos en capítulo 7, perdón. Versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Ahí está. En otras palabras, la comunicación con Dios es un principio que Dios siempre lo ha querido. Dios quiere conversar contigo. Dios quiere que tú converses con Él. Y eso se establece a través precisamente de la oración. Cuando tú le hablas a Dios a través de la oración, su oído está atento, pero también tu oído debe estar atento cada vez que lees la Biblia, cada vez que tienes un tiempo a solas con tu Señor,
Porque en aquel entonces la forma era distinta, habían revelaciones, habían sueños, etc. En la actualidad ya no hay tales cosas, pero tienes el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, que es Dios, Dios. Y en segundo lugar, tienes la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. De modo entonces que el principio está ahí. Dios quiere que cada día converses con Él. Dios quiere cada día conversar contigo. Y Moisés es un tremendo ejemplo de eso para nosotros en este libro de Éxodo. Hermanos, que establezcamos en nuestra vida este principio. Que no seamos cristianos del domingo. Que no seamos cristianos de los cultos, cuando podemos venir y de repente escuchar un mensaje que nos agrada o de repente no nos agrada, sino más bien que seamos hombres de comunión con Dios, de comunicación con Dios, hombres de oración, como lo fue el caso de Moisés. Pero también, la última cosa, y ahí terminamos ya, es que Moisés no solamente fue un hombre de oración, un hombre que conoció al único Dios, creador y sustentador del universo, sino también fue un hombre de fe. Ya hemos estudiado anteriormente otro aspecto de la fe de Moisés, pero hoy día me gustaría que veamos lo siguiente. Moisés regresó a Egipto por fe. Él mismo no estaba convencido en el sentido de que, pues, como lo dije hace un momento, estamos viendo a un hombre que ha estado 40 años en el desierto y está regresando para enfrentarse al emperador más grande del mundo. Y está regresando para hablar y convencer a un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas. Y por supuesto no era fácil para ninguna persona, pero Moisés fue por fe, porque tenía su convicción puesta en Dios. Lo que pasa con nosotros es que cada vez que nos miramos y pensamos en nuestras pequeñeces, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, en nuestras impotencias, entonces nos llenamos de temor. Pero cada vez que pensamos más bien en la grandeza de Dios, en su compasión por nosotros, en su compasión por el mundo, en que Él es el que está haciendo la obra, pues entonces la cosa cambia totalmente. Y eso es lo que pasó con Moisés. Hermanos, podríamos mencionar varias cosas que sucedieron en ese trajinar de Moisés, viéndolo ir, no porque él tenía la convicción de que lo podía hacer, sino más bien porque tenía la convicción de que Dios estaba con él y el que iba a hacer la obra era Dios. Cada vez vamos a encontrar a Moisés protestando en cierta forma. Soy hombre de torpe de lengua, decía él. Envía a otro, a quien tú creas que podrías enviar. Y es interesante que Dios le hace el mandato a Moisés para que vaya 2 veces. Una en Horeb, en el desierto, donde no había gente, sino solamente Moisés y la zarza ardiendo. Y la otra en Egipto, en el lugar de las multitudes, en el lugar de las grandezas. Allí es donde Dios le envía otra vez a Moisés. Y Moisés va por fe. Ahora, Moisés no es el único caso de un hombre de fe que va y obedece al Señor plenamente convencido del poder de Dios, en obediencia a Dios y en fe en Dios. Pues en la Biblia encontramos muchos casos. Sin embargo, me gustaría mencionar algunos de ellos simplemente. ¿Se acuerda usted del caso de Enoc? Enoc fue un hombre que conversó con Dios, dice la palabra del Señor. Y pasó a la eternidad sin gustar la muerte. Ahora muchas veces nosotros pensamos, un ejemplo de que alguien esté en la eternidad sin haber muerto, pues el caso de Enoc.
Una vez una mamá le preguntó a un niño que había asistido a la escuela dominical y le dijo: hijo, ¿qué has aprendido en la escuela dominical? Y el niño, en su inocencia, en su sencillez, mejor dicho, del niño, el niño le dijo: bueno, hoy he aprendido acerca de Enoc. Y nuestra maestra nos ha enseñado de que un día Dios estaba conversando con Enoc, conversa y conversa, conversa y conversa. Caminaban y conversaban, hasta que de repente, pues, Enoc se dio cuenta que estaba muy lejos de su casa. Y Dios le dijo a Enoc: Enoc, estás muy lejos de tu casa, pero muy cerca de la mía. Quédate en mi casa. Así que Enoc no murió, pasó el umbral de la muerte directamente a la eternidad. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, Enoc no murió porque fue un hombre de fe. Pero no solamente eso, ¿se acuerdan ustedes de Isaac? Isaac nació de una mujer de aproximadamente 90 años o un poco más de 90 años. Pero no solamente el problema era de que una mujer vieja ya de 90 años, dice la Biblia que había dejado de tener ya sus reglas, es decir, ya estaba incapacitada para salir embarazada. Pero no solamente eso, de que había dejado de tener reglas, sino también que había sido estéril toda su vida. 90 años, estéril toda la vida y sin ninguna esperanza de tener hijos. Pero ¿sabe lo que dice el libro de Hebreos? Dice que Sara, pues simplemente se fortaleció en su fe. Y le nació Isaac. El caso de Moisés mismo, cuando él salió llevando a esos 3 millones de hebreos hacia el desierto, pues no lo sacó por los caminos establecidos, más bien lo llevó por donde Dios le estaba indicando que debe ir. Pero de pronto se encuentra que al frente está el Mar Rojo. Y atrás de ellos venía el ejército de los egipcios para llevarlos otra vez a la esclavitud. Seguramente si estuviéramos en ese lugar, en ese momento, nos habríamos llenado de terror, de espanto, porque no había solución a la situación. Sin embargo, Moisés se acordó de que esa vara que Dios le había dicho tirar al suelo y se transformó en culebra, pues la utilizó simplemente ¿para qué? Para golpear las aguas. ¿Y qué sucedió? Las aguas se abrieron y quedó un camino seco por donde el pueblo de Israel pasó. Y cuando el pueblo de Israel pasó, las aguas se cerraron, donde terminó pues con la vida del ejército de Egipto. O hermanos, simplemente por fe. ¿Qué podríamos decir respecto a Josué? ¿Se acuerdan del caso de Josué? Pues ahí está Josué frente a una gran ciudad amurallada, totalmente amurallada, y dice la Biblia que estaba cerrada, totalmente cerrada. Y Dios le dice a Josué: Josué, no hagas bombas, ni flechas, ni nada, pues simplemente da una vuelta cada día, por 7 días. Y el último día da 7 vueltas seguidas. ¿Ustedes se imaginan? El primer día de repente los de Jericó estarían mirándolos y están locos los hebreos. El segundo día otra vez y ya están recontratronados los hebreos. El último día llega y vueltas y vueltas. ¿Esto qué están pasando con esta gente? Y cuando dan la última vuelta, de acuerdo a las indicaciones de Dios, el pueblo gritó y los muros se cayeron. Dios entregó a Jericó por la fe. Moisés fue un hombre de fe. ¿Qué queremos decir con estas 3 indicaciones que hemos visto en esta mañana? En primer lugar, mi querido hermano, tú puedes estar con nosotros tal vez muchos años, pero si desconoces al Dios de la Biblia, seguramente serás una persona
que aunque acudes a la iglesia evangélica de Salamanca todavía eres un supersticioso y estás lleno de temores infundados, lleno de religiones por ahí, simplemente por desconocer al Dios de la Biblia. En segundo lugar, la manera de conocer a Dios es con la comunicación. Así conocemos a las personas. Así nos hemos conocido los que somos casados. De repente alguien por ahí nos presentó a una persona. En mi caso, alguien me presentó a mi esposa. Y después de varios años nos casamos. No nos casamos el primer día que nos encontramos o que alguien nos presentó. Pero ya poco a poco fuimos conociéndonos. Ya tenemos 43 años de casados. Les aseguro que nos conocemos mucho más que el primer día cuando alguien nos presentó. Es a través de la comunicación que nos conocemos. Comunícate con Dios. Dios quiere que ores todos los días. Dios quiere que leas la Biblia todos los días. Pero a la vez también Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer de fe. Si Dios lo dice, es mejor obedecer. No pienses en tus limitaciones, no pienses en tus incapacidades, no pienses en tu impotencia, piensa más bien en el Dios que te envía a hacerlo. Porque Él es un Dios veraz y te va a dar victoria. Vamos a ponerlo de pie, por favor, para terminar en oración. Tal vez en esta mañana hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Tal vez en esta mañana tú, o tarde ya, tú quieres aferrarte a ese Dios, creador y sustentador del universo, el Dios de la Biblia, y tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Tú quieres obedecerle, quieres arrepentirte, quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal. Yo te invito a que lo hagas. Y te voy a pedir simplemente que levantes tu mano diciendo: pastor, ore por mí, por favor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien? Por favor, levanta tu mano. Solamente levántala para que yo pueda mirarte y pueda orar por ti. ¿Sí? ¿Hay alguien? Para nosotros, los creyentes, recuerda, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, qué importante la comunicación con Dios y qué importante es creerle. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias, por amarnos como tú nos amas, oh Dios. Gracias por tus bendiciones en este día. Y Dios, que a través de lo que hemos aprendido en esta ocasión, podamos enfrentar la semana que pones delante de nosotros y podamos darte a ti la honra y la gloria y alcanzar a otras personas para Cristo. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.